Bueno, pues arrancamos el bloque del ámbito regional, como hacemos cada día, de lunes a jueves. Ya sabéis, aquí en el canal de Twitch de Podemos Getafe, nos podéis seguir en YouTube, en Spotify, en iVoox, lo podéis escuchar o ver como sea más cómodo. Y como cada jueves, bueno, pues nos acompaña nuestra compañera, portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal. Mónica, muy buenas. Hola, buenas José, ¿qué tal? Estábamos ahí, llevamos toda la semana hablando, hemos hablado mucho esta semana de dineros y de esto de los presupuestos, las inversiones, los gastos. Y es verdad que en estos días se vuelve a generar, hoy recibe precisamente además el presidente del gobierno al nuevo presidente del mismo Partido Popular de siempre, al señor Alberto Núñez Feijóo, le reciben y ellos siguen con su mantra. Escuchábamos ayer esa intervención excepcional de Yone y Belarra en el Senado diciéndoles que ellos también dicen siempre esto de bajar los impuestos, pero luego cuando gobiernan lo suben, porque es que es verdad que es una cosa que si no machacamos, eso. Pero que parece que es que eso, que los impuestos son malísimos, pero que no son tan malos porque los necesitamos para hacer un montón de cosas. Sí, efectivamente, nosotras además, mira, en el último pleno tuvimos también esa intervención demagógica del Partido Popular que hacen todos los sitios con que es necesario bajar impuestos, es necesario. Ahora, ayer también tuvimos un pleno extraordinario para aprobar la ordenanza la ordenanza municipal que renueva, digamos, todo el tema de las plusvalías. Ujú. Que había que ajustarse al Real Decreto que se estableció a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional y seguían R que R en que se suben impuestos, que se suben, que es necesario bajar impuestos. Y es que, como tú bien decías, y ayer lo dejó claro también Ione, nuestra secretaria general, los impuestos son necesarios para que funcionen los servicios públicos. Y está claro que si queremos unos servicios públicos de calidad, unos servicios de educación, de sanidad, tal como están, por ejemplo, estos dos aspectos, la educación y la sanidad ahora mismo, es necesario tener esos impuestos y es necesario gravar y sobre todo gravar a quien más tiene, que es lo que estamos diciendo continuamente con la reforma fiscal progresiva, porque lo que está claro es que ahora mismo no es justo el sistema que hay de recaudación de impuestos y son fundamentales para el avance de los municipios, porque es que tienes que seguir invirtiendo año tras año en la ciudad para poder darle mejores servicios a los vecinos y a las vecinas. Sí, el otro día, vamos, estos días que hemos estado hablando, como yo decía, pues un poco de esto de la financiación local y lo importante que es, pero decías una cuestión que me parece fundamental. Y además el otro día escuchaba en una de estas primeras entrevistas que ha dado, como decía el señor Feijóo, en medios de comunicación, el otro día digo en Onda Cero, en Más de Uno, con Carlos Alsina, explicaba el señor Feijóo de manera muy acertada, que parece mentira que lo diga yo aquí, todo esto lleno de morado y demás, pero de manera acertada decía que la inflación no repercute igual a las clases bajas que a las clases medias que a las clases altas. Que ese 10% de inflación no es lo mismo sobre un salario de 1.000 euros que sobre uno de 10.000 que sobre uno de 100.000. A milagro, Evidentemente, claro. cuando la siguiente reflexión del señor Feijóo es hay que bajar impuestos a todo el mundo. Claro, porque es que al final se les ve el plumero, como se suele decir. Ellos sí que afirman, como tú dices, de forma muy acertada, que la inflación evidentemente varía en función de tus ingresos, pero luego les puede la demagogia y luego hablan del populismo. Ellos sí que quieren hacer muchas veces intervenciones populistas en este sentido, porque evidentemente el ciudadano quiere, pues, el ciudadano medio, que es el que tiene un salario muy justo, si es que llega a tenerlo, que hay muchos que sabemos todos que es que no se llega ni al salario mínimo interprofesional ahora mismo, necesita cualquier bajada le va a venir bien, evidentemente, porque se llega a final de mes muy, muy apurado. Entonces, escuchar todas estas afirmaciones de que vamos a bajar los impuestos y que se van a bajar es una manera muy fácil y muy cómoda de llegar a un electorado más a un año de elecciones municipales y autonómicas aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y necesitan todo ese electorado que ahora mismo está en una situación crítica, que estamos en una crisis, parece que saliendo de la sanitaria, parece, pero seguimos inmersas en una crisis social y económica y están rascando, pues vulgarmente, de donde pueden, simplemente por el hecho de que necesitan
ese electorado y se aprovechan, como decía antes, de esta situación, pero al final el ciudadano y la ciudadana lo que quiere es, cuando sale a la calle, tener un servicio de recogida de residuos, tener iluminación en condiciones, quieren todo eso, que es lo que tenemos que darle desde los ayuntamientos, y evidentemente eso cuesta un dinero, eso tiene un presupuesto. Sí, Nosotros lo además, estamos... Sí. no, además en ese sentido les encanta, hablabas tú del populismo y tienes toda la razón porque les encanta establecer esa dicotomía. La derecha quiere bajar impuestos, la izquierda los quiere subir. Cuando, aparte de que, bueno, esa dicotomía que establecen no es cierta, es decir, porque lo que propugnamos en este caso desde Podemos o desde Unidas Podemos es una reforma fiscal que grave a quien más tiene, como se ha hecho en todas las salidas de las crisis. Esto lo explica muy bien nuestro secretario de Estado de Derechos Sociales y, bueno, responsable de Economía en nuestra organización, Nacho Álvarez. Es decir, como ha salido siempre de todas las crisis, es decir, no estamos inventando nada, es decir, así se ha salido de la Segunda Guerra Mundial y así se ha salido de todas las crisis, que es subiendo los impuestos a los que más tienen. Pero además, no solo subir los impuestos a los que más tienen, sino reducirle los impuestos a los que menos tienen. Que es que eso parece que les encanta establecer esta dicotomía y, como tú dices, claro, que desde Podemos estamos propugnando, hemos pedido que se bajen, que los autónomos paguen las cuotas en función del dinero que de verdad ingresan, no sobre unas cuotas básicas, que es una pelea que se está teniendo también en el gobierno con el ministro Escrivá. Es decir, desde Podemos estamos defendiendo que se bajen esos umbrales de renta para que aquellas personas que tienen ese salario justo que tú apuntabas, que son la mayoría de la población, paguen menos, que eso es lo que hace la desigualdad. Es decir, cuando tú bajas los impuestos, como pretende el Partido Popular, a todos por igual, cuando quieres hacer una bajada del IRPF a todos por igual, lo que sigue es aumentando la desigualdad. Lo hemos visto durante la pandemia, la desigualdad en nuestro país ha crecido. Ya lo de la Comunidad de Madrid ni hablamos, es la región más desigual de Europa. Y eso sí es por esas políticas de bajada indiscriminada de impuestos. Como siempre decimos en este programa, la política de Ayuso es robar a los pobres para dárselo a los ricos. Y ellos siguen en esa teoría. Total, es una Robin Hood a la inversa, totalmente. Y siguen en esa por lo que estamos comentando antes, porque es que ellos saben que es lo que quiere escuchar ahora mismo la gente, el que tengan que pagar menos impuestos, porque cualquier bajada en cualquier tributación les va a suponer un alivio, un respiro en su carga mensual. Pero está claro que es necesario tributar. Ayer, además, me hacía gracia porque en el pleno extraordinario este que te comento sobre la reforma de la ordenanza de las plusvalías, el Partido Popular, pues eso, estaba con su discurso que hay que bajar los impuestos, que si Móstoles tiene unos impuestos altísimos para la población y tal, pero luego a la vez, como tú dices, muchas veces se contradicen con que es necesario dotar de más servicios, es dotar y dices, pues si necesitas dotar de más servicios a mucha población que ahora mismo lo necesita, es necesario recaudar impuestos. Y para establecer una justicia social, como tú bien decías, no se puede gravar lo mismo a una persona que está cobrando un subsidio de 426 euros o alguien que no llega a los 1.000 euros, 1.200 euros, a alguien que está llevándose 3, 4, 6.000 euros todos los meses. Evidentemente tenemos que pagar impuestos porque todo cuesta. Y además, es que yo creo que también el problema o de lo que se aprovechan en la derecha, es que normalmente el vecino o la vecina tampoco sabe exactamente cuánto cuestan los servicios que ellos, podríamos decir, gastan como ciudadano del municipio. Y una vez que estás en las instituciones, ves lo que supone un servicio de recogida de residuos, ves lo que supone un servicio de limpieza urbana, un servicio de, pues eso, lo que es toda la iluminación. Nosotros, por ejemplo, lo vemos también. Móstoles ha estado, muchísimos años abandonada, lo que eran las calles, por ejemplo, y se están haciendo ya varios años seguidos un plan de asfaltado importante, porque es que son calles en las que hace 15 años o 20 años no se ha hecho absolutamente nada, de asfaltado y acerado, y se cambia la iluminación y todo. Y eso no es que sean unos pocos euros, es que son millones de euros el reformar unas cuantas calles, evidentemente, porque además no puedes paralizar una ciudad, evidentemente, pero aparte de lo que supone la planificación estratégica de este asfaltado para que continúe la vida de la ciudad, es la inversión que es que son millones de euros, que son 3 millones de euros al año
en asfaltado para que se puedan utilizar en condiciones las calles, porque al final, si lo que haces es dejarlo, no inviertes, no inviertes, no inviertes, pero en asfaltado y en cualquier cosa, en cualquier edificio municipal, en cualquier servicio, vas a llegar dentro de 10, 15 años con una estructura o un servicio que tienes que tirar abajo por completo y volver a remontar, a reconstruir desde cero, y es muchísimo más cara esa inversión que el tener un mantenimiento continuado. Y el Partido Popular lo estamos viendo a todos los niveles, vamos, en el municipal lo vemos nosotros, pero lo se está viendo también en el estatal, que siguen con ese discurso aprovechando, desgraciadamente, la coyuntura social que hay ahora mismo respecto a esta crisis que estamos viviendo. Pero hay que recordar además que lo decíamos antes, que luego cuando ellos llegan a gobernar, ya sea el nivel que sea, luego no cumplen. O sea, no cumplen No, eso de no, bajar los impuestos porque a nivel municipal lo hemos visto. Es decir, no habrá municipio donde no hayan llegado con sus propuestas de bajada del IBI, ¿vale? Porque evidentemente es el impuesto que le llega a todo el mundo y ellos se van con su mantra de hay que bajar el IBI. Luego cuando gobiernan, en Getafe nos ha pasado y me consta en otros municipios también, a la hora de gobernar ya no lo hacen. Además hay que decirlo que o sea, que esto de bajar el IBI, que muchas veces, pues lo que dices, esta información es que la ciudadanía no tiene, es que el IBI es un impuesto que es estatal, que está mm, regulado de manera estatal y que los ayuntamientos tienen un pequeño margen sobre el que actuar, pero que no pero pueden mínimo. eliminar el IBI los ayuntamientos en caso de que quisieran. Es decir, no tienen esa autonomía local para poder eliminar un impuesto que puede ser, que además yo creo que es el otro tema. Si por un lado están los impuestos que son propios locales, los problemas que van a tener los ayuntamientos, en este caso con las plusvalías, que no es un problema que han generado los ayuntamientos, la ha generado una ley estatal y una Mm, sentencia, que me parece incluso tiene razón la sentencia, en ese caso se estaba haciendo una cosa mal, pero que es un problema que viene ujú. derivado de que no hay una ley de financiación local en 40 y tantos años de democracia porque no se ha querido afrontar ese problema cuando las administraciones más cercanas a los ciudadanos son los ayuntamientos, que siguen siendo los grandes perjudicados del sistema de financiación en nuestro país. Siempre, siempre. Además, los ayuntamientos siempre son los que tienen que acabar sufragando, inversiones y gastos que no les corresponden, si quieres acabar dando servicio a tus vecinos y vecinas, y siempre. Y lo que decías tú de lo del IBI, es que es, iba a decir gracioso, pero es que no es gracioso. Como el Partido Popular, a nosotros aquí en Móstoles siempre nos acusan también que tenemos el IBI más alto de la zona, tal y cual, y siempre están con, volvemos otra vez a su demagogia de que se puede bajar, que el IBI hay que bajarlo, y como tú bien remarcabas, es que es mínima, mínimo el margen que tiene el ayuntamiento para modificar ese IBI. Es que todo está regulado, como comentabas, a nivel estatal, es que todo, pero ellos hablan y lanzan al viento que el ayuntamiento tiene que bajar el IBI, y el vecino que paga 400 euros se cree que el ayuntamiento tiene capacidad para bajar 100 euros ese recibo. Y a lo mejor la capacidad que tiene el ayuntamiento para bajar ese recibo son 50 céntimos o 2 euros, como mucho. Porque es que es así, es que tenemos un margen mínimo para jugar con eso, sin tener en cuenta que es la principal fuente de ingresos que tiene el ayuntamiento para poder acometer todos los servicios que se ofrecen. Que es que una bajada que a un ciudadano le corresponde 1,5 € puede suponer un déficit de ingresos en el ayuntamiento que ponga en peligro servicios públicos. Pero sabemos que la derecha, pues eso, con lanzando a los cuatro vientos, hay que bajar el IBI, hay que bajar el IBI, no se baja el IBI, IBI para arriba, IBI para abajo, con la falta de conocimiento que hay por parte de la ciudadanía, porque como nunca ha interesado que se conocieran, pues ya no solo la gestión tributaria de tu ayuntamiento, sino cómo funciona el ayuntamiento en general, que parece mentira, pero yo siempre lo digo que tenía que haber una asignatura en la educación que te enseñara cómo funcionan las instituciones, todas, para que tú tuvieses un conocimiento de, ya no solo de competencias, sino de, pues eso, pues esto que estamos hablando ahora, de los impuestos, cuáles son municipales, hasta dónde puede llegar el municipio, ¿no? Pues se basan en ese desconocimiento que quieren seguir manteniendo y continuando en los tiempos para mantener a la gente en la ignorancia y poder manipularles, y lanzan todas esas campañas de bajadas de impuestos, pero luego enseguida quieren hacerse las fotos en las inauguraciones de todo. O Sí, sea, eso les encanta. es tremendo. Aquí pasa también, por ejemplo, los parques infantiles, las áreas infantiles, pues hay algunas que deben estar de cuando yo era pequeña.
O sea, con el típico columpio este amarillo que hacía así de hierro, porque es una cosa que tampoco se ha intervenido nunca en ello ni se ha preocupado de ello. Y ahora mismo, pues hay una, por ejemplo, en Móstoles, vamos, como en los municipios similares como Getafe, Alcorcón, Leganés, hay una población joven que sigue teniendo niños, a lo mejor no tantos como como antes. querrían también mucha gente de la derecha que se tuviera, pero las zonas infantiles están, o sea, catastróficas, ¿no? Y ahora mismo se ha llevado un plan, hay 180 zonas infantiles, áreas infantiles en el municipio, y por ejemplo, este año ya se van a reformar por completos 60, se van a hacer también, entramos en lotes porque no llega, pero es que Claro, esas 60 áreas infantiles son 2,5 millones de euros, volvemos a lo mismo, porque es claro. que si tú quieres poner ya algo de calidad, que esté en condiciones, que evidentemente no vamos a hablar de homologaciones ni historias de estas, porque todo tiene que estar absolutamente comprobado, revisado, más si vas a temas con la infancia, eso cuesta dinero y eso cuesta dinero ya no solamente los aparatos o los columpios, digamos, que vayas a poner, sino lo que supone la retirada de lo que hay, la instalación, es que claro, se van sumando y eso supone una inversión importante, pero es que son inversiones que hay que ir haciendo, porque es que más allá del día a día de los servicios básicos diarios, tienes que ir poco a poco acometiendo una serie de renovaciones y una serie de mantenimiento en lo que es la dinámica de la ciudad, en la vida de la ciudad, porque no puedes vivir anclado en hace 20 años como estaba todo. Sí, lo decías tú antes. Además, es esa contradicción que viven ellos mismos en, oiga, usted no tiene la ciudad limpia, segura, etcétera, etcétera, sus típicos mantras, pero tiene que bajarle los impuestos, o sea, tiene que reducirlo. Nosotros muchas veces en los plenos, cuando hemos llevado pues este gran problema que tenemos también los ayuntamientos, que es en la contratación, el tema de la tasación de Mm. la tasa de reposición famosa, donde no nos dejan contratar, pese a que en algunos ayuntamientos tengamos superávit en las cuentas, que es otro de los grandes problemas con la injusta regla de gasto. Es decir, esas Mm. cuestiones, claro, cuando les dicen, no, no, pero si nosotros queremos contratar policías, usted está todo el día diciendo contratar policías, pues hay que cambiar las leyes estatales para que el ayuntamiento pueda gastar el dinero en contratar a personal. Porque si no hay personal, ya está. Luego podemos entrar en el debate, que a lo mejor nosotros preferimos trabajadores sociales porque Sí, sí, creemos que son sí, más útiles que los policías. Pero pero podemos, tener esa opción pero y el esa problema es que no se posibilidad. puede elegir políticamente porque hay unas leyes que nos han puesto desde arriba que siguen incumpliendo. Y hay otro dato que me parece interesante porque el otro día dábamos aquí los datos de, pues eso, del superávit y de cómo se están haciendo ese aumento de ingresos. Y era muy significativo porque la famosa Ley Montoro, la Ley de Racionalización y Sí, Sostenibilidad sí. de la Administración Pública, digamos que supuestamente venía a regular que los ayuntamientos no pudieran tener competencias impropias, no pudieran ejercerlas y que las comunidades les iban a pagar la parte de las competencias que no eso. Los datos solo de la pandemia eran evidentes. O sea, los ayuntamientos, la mayoría del 6% que habían aumentado las transferencias, el 5% venían estatales. Eran dinero que había venido directamente de estatal a los Sí, sí. ayuntamientos. Las comunidades autónomas se habían lavado las manos. Estamos todos los días escuchando los problemas de financiación de las comunidades autónomas, da igual cómo se llame, da igual que se llame Comunidad de Madrid, Valenciana, Catalana, Vasca o Gallega, da igual, pero siempre estamos hablando de eso, pero nadie se para a pensar que el gran problema que tiene este país son la ley de financiación local, que sigue sin existir, que no se ha hecho en toda la democracia. Totalmente. Y no se ha hecho por intereses de unos y luego de otros, y luego otra vez de los otros, y luego de los unos, porque al final parece también, aparte de toda esta dejadez política interesada que han tenido, y aquí hablo tanto del Partido Popular como del PSOE a lo largo de todos estos años de bipartidismo que hemos tenido. El problema es que acaba recayendo, como estamos hablando, todo al final en el ayuntamiento, en el municipio, y es absolutamente inviable hacerte cargo no solo de los servicios o de lo que se supone que tú tienes que gestionar directamente y que tú tienes esos gastos que tienes que sufragar, sino todo aquello donde no llegan otras competencias, también sufragarlo. Y como decías tú bien, con estos años de pandemia lo hemos visto, pero vamos, más que remarcado la dejadez de las comunidades autónomas, cómo se han lavado las manos, cómo se ha quedado muchas veces parte de ese dinero que estatal transfería a las comunidades para que las comunidades transferieran a los ayuntamientos. Allí no sé, pero aquí, por ejemplo, al principio
de la pandemia, una de las transferencias de estatal a nivel municipal, digamos, para servicios sociales, que nos correspondían 300.000 euros, una cosa así, desde que lo recibió la Comunidad de Madrid hasta que nosotros aquí en Móstoles lo recibimos, pasaron como 7 u 8 meses, en pleno Sí, 2020, sí, sí, que sí, era sí. cuando estaba, o sea, cuando más falta hacía cualquier ingreso y cualquier ayuda. Entonces, es necesaria esa ley de financiación municipal, primero para evitar las sangrías que hay en muchos ayuntamientos y para regular de una vez por todas y que sí que se establezcan, no claras, porque claras ya están las competencias, sino que las partidas presupuestarias para esas competencias se cumplan y se cumplan y a los ayuntamientos nos llegue lo que nos tiene que llegar de las comunidades autónomas. Y como tú bien dices, nosotros hablamos ahora mismo de Madrid porque es el caso que vivimos, es el caso que sufrimos, porque lo sufrimos directamente, pero evidentemente hay otras comunidades que también tienen esta misma problemática. Hasta que no haya esa legislación, no se va a poder regular todo esto. Y luego hablas ya de las tasas de reposición en ayuntamientos en los que se va jubilando personal, porque son unas plantillas muy envejecidas y la mayoría de los municipios como vosotros o nosotros, esto del sur, tienen unas plantillas que Sí, que se están jubilando en entraron este en el momento por edad. ayuntamiento, claro, por eso, que entraron en el ayuntamiento hace 30, 40 años y ahora mismo se están jubilando todos y no puedes reponer y te quedan servicios colgados y te quedan áreas sin personal y te quedas, como tú dices, si ya luego yo elegiré qué personal necesito o dónde meto más o dónde meto menos o cómo muevo, pero necesito poder hacerlo. En el caso de que luego ya pudieras presupuestariamente, Claro, pero pero que como necesito, te ponen las dos limitaciones, la presupuestaria y la de la tasa de reposición, además claro, venimos de unos años posteriores a la crisis de 2011, cuando se hacen estos, ujú, el artículo 135 y demás, sí, cuando se sí, hacen estas limitaciones, esto nos ha ido, digamos, eso, lo que le faltaba era desangrar ya a la administración local y llega un momento en el que, bueno, pues claro, te encuentras, ahora te dicen, no, hombre, no, si te dejamos contratar un poquito más, pero ¿cómo que un poquito más? Si el problema es que yo lo que necesito recuperar, que además esto no lo decía yo, esto antes de entrar en el gobierno de España lo decía el Partido Socialista, que decía sí, que sí, se sí, necesitaban tasas del 150, 160% y ahora tienen que estar nuestras compañeras en el gobierno de España peleando porque se llegue al 110 o al 120 en algunos casos, o como ha pasado, por ejemplo, en el caso de los Mossos de Escuadra, que, pues gracias al peso de Esquerra Republicana de Cataluña que han llegado al 120, pero es que son cantidades ridículas pero porque no son, podemos recuperarlo, como tú decías, el personal perdido durante todos estos años, con lo cual se han visto las costuras de las administraciones públicas. Era curioso porque yo leía el otro día aquí el último informe que ha hecho la IREF, el Servicio de Inspección Estatal, que decía, hablaba de los ayuntamientos que tienen peor situación, que manda narices. También podía hacer un informe de los que están en mejor de los situación buenos. para demostrar que no funciona ese sistema que se ha impuesto en este país, porque ¿vale? Hay ayuntamientos como el de Getafe, sin ir más lejos, que tienen cientos y pico millones de superávit y cada vez tienen más superávit. Es una cosa absurda totalmente. Económicamente no tiene ningún sentido. Pero la cuestión es que decía al final de en sus conclusiones, decía que los ayuntamientos hagan estrategias a medio y largo plazo en las cuales, lógico, o sea, equilibren gastos e ingresos. Pero Claro, equilibrar sí, ingresos y sí, gastos no quiere decir que tengas superávit, tiene que decir que le tienes que dejar, y además decían, y que se refuercen los servicios públicos que se han visto, pues eso, que se han visto sí, durante la más pandemia lo mal que perjudicados. están. Es que lo reconoce la IREF, que es el órgano de supervisión, o sea, que no son unos locos podemitas o bolivarianos Sí, o comunistas o peligrosos, ninguno de comunistas, los que sí. están ahí seguro. Entonces, claro, es que es una cosa tan evidente que clama al Es cielo. de, sí, es de sentido común. Pero al final es eso, es dejar de sangrar y dejar de sangrar para, no sé, para justificar que estás dando un mal servicio y poder echar en cara una mala gestión, para intentar entrar ellos y inmediatamente después seguir haciendo lo mismo. Claro, pero si es que al Porque no final es que es digas, verdad es que que van a entrar y van a renovar y van a... No, no. lo que está haciendo, lo que hacen esas cuentas, porque claro, cuando tú llegas y el Banco de España dice que los ayuntamientos ahora estamos alrededor de 30.000 millones, que se dice pronto, 30.000 millones. El último paquete que ha sacado el gobierno de España para el escudo social en caso El de por verde, la guerra de sí. Ucrania son 16.000. O sea, para que cojamos una medida, el doble de ese dinero, 30.000 millones tienen los ayuntamientos de toda España depositados en bancos. Según el Banco de España, que tampoco creo que sean peligrosos bolivarianos comunistas, Sí, precisamente. sí. 30.000 millones. ¿Alguien ha pensado que esos 30.000 millones habrá que usarlos, no? Digo yo, para algo.
¿O alguien está Pero es pensando en que, quitárselos a los ayuntamientos, como ya se intentó hace 2 años del Ministerio de Hacienda, para cubrir la deuda de este país? Porque al final la deuda de este país la van a pagar, la están consiguiendo, pagar los ayuntamientos al ritmo que vamos. También claro, habría que contarlo en ese caso, para que luego no se hable de que las gestiones municipales son malas. claro, pero al final es lo que dices tú. Lo único que te viene a la cabeza son estrategias turbias, por decirlo de alguna forma, de acumulación de esas cifras que son absolutamente escandalosas para saber qué. Porque es que como no te puedes fiar, no puedes ni siquiera, yo creo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar todos los tejemenejes que tienen en la cabeza previstos para poder hacer con esos importes que, como tú bien dices, tenían que repercutir en los ayuntamientos, en los municipios y poder utilizarse y poder ejecutarse y poder llegar a donde no se llegaba habitualmente, porque malo es que un ayuntamiento tenga deuda, como nosotros tenemos, que el Partido Popular dejó más de 100 millones de euros de deuda, pero bastantes más, ya están alrededor de 40 y algo, 50 por ahí solamente, y evidentemente con esa deuda e intervención en las cuentas poco puedes hacer, pero que haya ayuntamientos con beneficios, que puedan invertir, que se pudiera, joder, imagínate vosotros que pudieseis utilizar ese importe y no hubiese tasa de reposición, o sea, pudierais contratar y establecer una plantilla más acorde, ¿cómo no iba a funcionar mejor la ciudad? Claro, Pero pero que claro, nosotros tenemos 100 y pico, el Leganés ayer estuvimos hablando con Pepa con 67 millones, que se dice pronto. O sea, tú ves los tú datos, fíjate. porque en Móstoles va a pasar, es decir, en Móstoles vais a acabar de pagar la deuda porque, claro, el ritmo que te Sí. obligan, digamos, lo vas a pagar, es decir, no puedes afrontar, porque es el gran problema, lo que hemos denunciado siempre, es decir, Ujú. se está pagando ante la deuda de los bancos de otras deudas. Eso lo hemos denunciado, es injusto y ha habido una pandemia y Móstoles necesitaba haber tenido ese dinero a disposición de sus vecinas y sus vecinos. Eso es evidente. Pero el absurdo es que vais a acabar pagándolo en nada, porque en 2 o 3 años lo tenéis pagado. Ya lo verás como Está en 12 ya. años está liquidado. Pero luego vais a empezar a tener superávit. Y no vais a poder Ujú. usarlo tampoco. Y es cuando empieza a ser ridículo ya del todo. Porque en 5 años, en 4, 5, 6 años, vais a estar, pues como está ahora, el resto, en el sentido de que al Sí, final, sí, porque sí, pasa, sí. pasa en todos los municipios, es decir, a no ser que sea, nosotros ya hablamos con Javi de Parla, y claro, Javi, pues ellos tienen la deuda, es casi imposible que la vayan a hacer frente, porque Sí. hay este paso contrario, la regla es tan absurda que no van a poder ni pagar la deuda, Sí. porque a Ujú. ellos le tienen que Eso tomar ya es medidas. un caso Claro, extremo. claro, por eso, pero que el resto están ahí, que tú ves los datos, yo el Ujú. otro día yo veía los datos de Leganés, y Leganés ha estado pasando de cuando se pone esta norma de que debía 13, 14 millones, y en 8 años a tener un superávit de 67. Pero claro, todo eso Ujú. a costa de los servicios públicos de Leganés, por no hablar de nuestras Claro. dos ciudades. Claro, es que Ujú. tú ves la estadística, nada, en 3 años o 4 se han quitado los 17 millones rápidamente y en 4 años, ya Ujú. digo, 67 van y lo que les queda. Sí, Porque sí, sí, claro, sí, además sí, es una sí. espiral. Cuando no puedes contratar a gente, tampoco puedes gestionar más proyectos, no puedes ejecutas menos dinero todavía, incluso de lo que no te permite el superávit, con lo cual no tienes capacidad de gestión, con lo cual acumulan más dinero. Sí, sí, es la pescadilla que se muerde la cola al final. Mm. Entonces, Ujú. bueno, pues esa es la circunstancia a la que nos enfrentamos todos los días cuando nos toca gobernar. Sí, pues habrá que seguir peleando para modificar esas Sí, legislaciones, está claro. voy a invitar un día al presidente de la FEN, a ese que hace las luces de Navidad, que solo es conocido por eso y debería estar en la Sí, televisión todos los días quejándose de esto, porque él, dando caña, él además debería que ser sí. el que debería defender a los ayuntamientos y en vez de, que seguro que son muy bonitas las luces de Vigo, pero en Sí, vez sí, de sí, estar con sí. esas cosas, podría salir en la televisión hablando de estas cosas, que para eso es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero bueno, Pues sí, sí, sí. imagino que tendrá el señor Debería, otras debería ocupaciones. ponerse debería ponerse más del lado de todos los municipios, evidentemente. O hacerlo más público, desde luego. Ujú. Pues así es. Mónica, pues muchas gracias por este ratito de charla una semana más. Gracias a ti, gracias a todo Podemos Getafe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.